verso 20. Proverbios 4, verso 20. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Quiero que vayas poniendo atención a cada punto que estamos leyendo. Amén. Porque son vida los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Es palabra de Dios. Hijo mío, está atento a mis palabras, dice el Señor. A veces nosotros, amados hermanos, leemos la Biblia sin revelación, sin discernimiento. Si usted presta atención a lo que estoy diciendo, escuche lo que Dios le dice en esta noche. Hijo mío, está atento a mis palabras. No dice, hijo mío, lee mi palabra. No dice, hijo mío, que estés atento en el pasado. Ahora Dios quiere que estés atento a sus palabras que hoy Él va a soltar sobre tu vida. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces la religión nos enseñó que teníamos que leer la Biblia y lo que decía la Biblia estaba bien, y si no, pero la palabra de revelación dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Quiere decir que la fe no viene por la palabra. Presta atención a lo que le digo. La fe viene por el oír. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Y así la Biblia o no? Amén. Pero hay una coma después. Dice, y el oír por la palabra. Esto quiere decir que cuando vos lees la Biblia, lo que se activa en vos es el oír. Hola. No la fe. Lo que Dios activa es el oír. Significa que cuando vos alimentás tu espíritu por la palabra, tu espíritu comienza, los oídos espirituales comienzan a activarse. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y cuando esos oídos espirituales se activan, entonces empezás a oír, que oís la voz del Espíritu, y entonces viene la fe. ¿Oís? Hola. ¿Me estás escuchando? Por eso Dios dice, hijo mío, presta oído, atención a mis palabras. Hoy, ahora, lo que el Espíritu te habla a través de la boca del profeta, lo que el Espíritu te habla a tu corazón, lo que hoy Dios está hablando, es lo que va a traer fe a tu vida. Inclina tu oído a mis razones. Analice esto. ¿Cuántos de los que están aquí, si yo le preguntara, saben cuáles son las razones de Dios? ¿Por qué razón Dios te creó? ¿Por qué razón Dios te hace pasar por el desierto? ¿Por qué razón Dios muchas veces te lleva de acá para allá, te levanta, te deja que vuelvas a caerte y te vuelve a levantar? ¿Por qué razón? ¿Conoces las razones del Señor? ¿Sabes cuáles son las razones de Dios? Pero Dios te dice, inclina tu oído a mis razones. Si usted lee el capítulo 4, el título dice, beneficios de la sabiduría. ¿Qué es lo que dice? Beneficios de la sabiduría. Quiere decir que lo que estamos leyendo, diga conmigo, es un beneficio, de sabiduría para mí. ¿Usted cree que Dios escribió esto para rellenar un espacio en la Biblia? No, lo escribió porque es importante. ¿Me está escuchando? Amén. Mire, no se aparten tus ojos. No podía estar todo el día. ¿Por qué Dios dice no se aparten tus ojos? ¿A qué ojos hace referencia? Hola. ¿A estos? Acá, hijo.
Los ojos del corazón, los ojos del espíritu. Dice, no se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Qué cosa tenés que guardar en medio de tu corazón? Lo que Dios te habla cada segundo de tu vida, cada momento de tu vida. Tus ojos tienen que estar atentos. El profeta decía, hablando inspirado por el Espíritu, dice, y estaré sobre mi guardia, dice, para ver qué se me dirá. ¿Cómo vas a ver lo que te van a decir? Porque él estaba hablando por el Espíritu, no estaba hablando por la carne. Cuando vos obrás en el Espíritu y la sabiduría se manifiesta en tu vida, entonces vos comenzás a ver lo que se te dice por los ojos del Espíritu. Porque Dios es Espíritu, Dios no es carne. ¿Me está escuchando? Amén. Por eso le dije en el principio, amados, hoy es una vuelta a que el Espíritu venga sobre nosotros. Cuando el Espíritu está en gobierno, la revelación, la rema de Dios habita en tu vida, en tu corazón. Dice, porque son vida a los que las hallan. ¿Quiere decir que no es fácil buscarla? No, tenés que buscarla, ¿sí o no? Para hallarla. Porque no es que te la encontrás en el camino. ¿Me estás escuchando? Decirle que está al lado tuyo, tenés que buscar, cabezón. Porque mucha gente quiere que Dios venga y lo vea. Tomá, Javier. No, buscar. El que busca, encuentra. ¿Sí o no? El que busca, encuentra, hermano. Escucha esto, porque esto es tremendo. Hay una rema acá que es tremenda. Escucha. Porque son vida los que la hallan y medicina todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Yo quiero que vengas conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Vamos a quitar la música por un rato, porque esto es importante que se oiga bien, para que salga bien clarito el tema este. ¿Encontró? Hechos 1. Dice, en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Sobre qué habló? Sobre lo que Jesús hizo y enseñó. ¿Cuántos están conmigo aquí? Amén. Diga conmigo, Jesús hizo y enseñó. Lucas, porque se cree que Hechos de los Apóstoles lo escribió Lucas, amén, era un médico Lucas. El primer tratado se refiere al libro de Lucas. Este es el segundo tratado que hace. Dice, comencé a enseñar acerca de lo que Jesús hizo y enseñó. Diga hacer y enseñar. Tomen en cuenta las dos palabras. Hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Diga mandamientos. El hacer y el enseñar. Diga conmigo, son carnales. Bueno, pero los mandamientos son por el Espíritu. Amén. Escuche esto porque esto es tremendo. Dice, a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. A un punto ahí. Los mandamientos del Señor, espirituales, que enseñan acerca del reino. El hacer y el enseñar activa la carne, hace que tu cuerpo, tu físico, se manifieste para la obra de Dios. Pero lo del Espíritu te revela el reino, te abre los ojos del Espíritu para ver el reino de Dios. Solamente el reino se verá por el Espíritu, jamás podrás hacerlo por la carne, porque es bien clarito. En el primer tratado te enseñé lo que Jesús hizo y enseñó. ¿Qué es lo que le dice? Si vos lees Lucas, ves que él habló acerca de caminar por Cristo en la tierra como un hombre. El primer tratado es que Jesús caminó en la tierra como un hombre. Acerca de lo que hizo. ¿Qué hizo?
predicó el evangelio de la redención acercado a los hombres, sanó enfermos, liberó cautivos. Amén. Amén. Aunque todas esas cosas fueron hechas por el Espíritu, pero lo que Lucas habla es de Jesús hombre caminando en la tierra. Porque como siempre digo, y esto lo voy a volver a reiterar, mucha gente cree que Jesús fue Dios en la tierra. Jesús nunca fue Dios en la tierra. Porque si Jesús era Dios en la tierra, entonces nuestro Dios, el Padre Dios, es injusto. Y si alguien puede decirme que Dios es injusto, no, Dios es justo. ¿Sí o no? Amén. Satanás le robó al hombre el reino en el huerto de Edén. Y Dios recuperó el reino a través de un hombre, Jesús de Nazaret. Dice la Biblia que cuando Jesús fue bautizado, cuando sale de las aguas, vino sobre él el Espíritu Santo. ¿Cómo vino? En forma de paloma. ¿Dónde estaba? Sobre, diga. Sobre. Y otra vez sobre. Sobre. Autoridad, diga. Autoridad. ¿Quién estaba en la autoridad? ¿Jesús o el Espíritu? El Espíritu. Y si él era Dios, ¿por qué necesitaba el Espíritu? Hola. Cuando el gadareno lo ve y corre a los pies y dice, tú eres el santo, tú eres el Hijo de Dios, ¿qué vio? ¿Vio a Jesús Dios o vio el Espíritu que estaba sobre él? El Espíritu estaba sobre él. Cuando los demonios se sujetan en el nombre de Jesús, cuando vos vas a ministrar, ¿qué ven? ¿Te ven a vos o ven al Espíritu que está sobre vos? ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Entonces no tenemos excusa de decir que Dios, Jesús pudo porque era Dios. Jesús venció como hombre y nosotros podemos vencer también. Y tenemos aún la facultad, la gracia que Él ya venció y en su nombre somos más que vencedores. Amén. Gloria a Dios. Jesucristo fue un hombre virtuoso que le creyó a Dios. Yo te voy a decir algo. Jesús no era que Dios venía y se paraba al lado de él y hablaba con él. Jesús creía que hablaba con Dios. Como vos crees que hablas con Dios. Bueno, Amén. Jesús creía que había ángeles que le ministraban. Amén. ¿Por qué te digo esto? Porque la palabra de Dios es espíritu. Bueno, ¿sabéis qué significa que es espíritu? Significa que solamente aquellos que pueden ver, como leímos hace un rato, por los ojos del espíritu pueden entender lo que está escrito aquí. Gloria a Dios. Los carnales lo toman literalmente y piensan que viene un ángel y vos lo ves así, como si estoy viendo, así lo ves. Por discernimiento, por un don de Dios, puede ver un ángel. Pero no todos tienen esa facultad. ¿Usted me está entendiendo? Amén. Entonces nosotros en esta noche vamos a desatar, vamos a abrir las puertas para que ese Espíritu Santo, ese Espíritu de Dios que viene con revelación espiritual, pose nuestras vidas y gobierne nuestras vidas. Que a partir de esta noche vamos a declarar proféticamente que hay un antes y un después para nosotros. Amén. Que vamos a comenzar cosas que ojo no vieron, cosas que oídos no han oído y que no ha subido al corazón de hombre y Dios preparó para nosotros en esta noche para ser derramado en nuestro corazón. Gloria a Dios. ¿Me está escuchando? Dice la palabra de Dios, cree en Dios y serás salvo, cree a sus profetas y serás prosperado. La palabra prosperado puede significarse económicamente, pero en realidad la traducción literal de eso es que Dios hará que todo te vaya bien cuando vos le creas a los profetas. ¿Me está escuchando? Amén. Entonces en esta noche vamos a declarar esa palabra de poder en nuestras vidas. ¿Por qué? Fíjate lo que dice. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Ahora, la promesa del Padre, ¿cuál fue la promesa que Dios les hizo a ellos? Que vendría el Espíritu Santo sobre ellos, ¿sí o no? Porque si vos lees en el último capítulo de Juan, cuando Jesús se le aparece a los discípulos, dice que sopló y recibieron el Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Recibieron el Espíritu Santo. Pero no fue esa la promesa que Dios le dio. Dios dio que ellos iban a echar fuera demonios. La promesa fue que las obras que Él hacía, ellos harían también y aún mayores porque Él iba al Padre. ¿Cuál era la promesa? El Espíritu Santo en
autoridad sobre el hombre y la mujer que le crea a Dios. Esa es la promesa de Dios, estar juntos. Por eso yo siempre hago hincapié en el tema de la unidad. La iglesia, ¿por qué no tiene poder? Como hablaba anoche, ¿por qué no tiene autoridad? Porque no hay unidad. Y Dios dice que únicamente cuando están unidos, cuando están juntos, Él derrama la autoridad, el poder del Espíritu sobre la iglesia. ¿Me está escuchando? Amén. Pero ¿qué pasa? Siempre estaban los carnales. Porque muchos creyeron que Jesús venía a ser un general en aquel tiempo. Que iba a ponerse el coso de general, que iba a llevar a los judíos a pelear de verdad. ¿Para qué? Para ser libres de la opresión en aquel tiempo del griego, después de los romanos y todo así, todo lo que fue pasando. ¿Me está escuchando? Entonces, ¿cuál es el problema? Ellos lo tomaron tan carnal, pero Jesús le habla tan clarito, porque fíjense lo que dice en el verso 7, y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su trono. Hay cosas que Dios va a revelarte, pero hay cosas que Dios no va a revelar. No le va a revelar a nadie. Dice la Biblia que en aquel tiempo, cuando seamos tomados, cuando estemos con el Señor, vamos a ver las cosas que no podíamos ver y saberlo cómo Dios nos vio a nosotros. ¿Me entienden? Escuchen, miren. Verso 8, y acá es donde quiero llegar. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿recibiréis qué? Poder. Esa palabra poder es del griego dunamis. Diga conmigo, dunamis. Dunamis. La palabra dunamis tiene un sinfín de significados, pero lo más importante, lo más es, diga conmigo, gobierno. Gobierno. Diga conmigo, potestad. Potestad. Diga conmigo, poder. Poder. Esta palabra poder tiene una connotación de dos ramas. ¿Cuál es? Primero, un poder sobrenatural, ¿cierto? Un ejemplo, cuando vos reprendés y echás fuera un demonio, lo echás por el poder del Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Pero a su vez, también poder significa capacitación. Que el Espíritu te capacita para que vos puedas desarrollar el poder sobrenatural que Dios pone en tu vida. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Entonces cualquiera que venga a mí y me diga: yo soy un profeta de Dios, y no tenga sabiduría de Dios, conocimiento de Dios, revelación del Espíritu, el tal es un mentiroso. Por eso Dios manda a capacitar a sus profetas. Porque el profeta no solamente conoce el pasado, presente y futuro espiritual que Dios revela, también es conocedor de la historia de la iglesia, es conocedor de la historia bíblica y lo anexado a ello, tiene conciencia de lo que es el pasado de la iglesia, lo que es el presente de la iglesia y aún el futuro de la iglesia a través de la revelación. ¿Me está escuchando? Un profeta tiene la capacidad de hablar al gobierno, de hablar con gente educada, instruida, estudiada. Y tiene la capacidad de hablar con el vulgo, con aquel que no tiene conocimiento, que no sabe nada. Tiene la capacidad para hablar en cualquier nivel social. Amén. Ese es el profeta de Dios. Hoy hay muchos que se llaman profetas porque tienen don de profecía. El don de profecía no te hace profeta. Porque el don de profecía es un don que cualquier persona lo puede tener, si Dios se lo entregó. El profeta se mueve en los 9 dones del Espíritu, los 9 dones conjuntamente, pero los principales son el don de la palabra de ciencia, el don de la palabra de sabiduría, el discernimiento de espíritu y la profecía. Son los 4 dones que se manifiestan continuamente en el profeta. Cuando vos estás hablando sobre el futuro de algo, vos no hablás por profecía, vos estás hablando por el don de la palabra de sabiduría. Es una palabra de sabiduría que sale, que cae de la gota, como recién leímos. Cae, gotea sobre tu vida. Por eso el profeta en el hebreo es como alguien que recibe un goteo de Dios continuo. ¿Me está escuchando? La palabra se traduce como un goteo continuo de Dios en la vida del profeta.
eso, vos, profeta, con esto llenás el espacio espiritual de tu vida, pero con la rema te llenas de fe, hermano. Porque para profetizar tenés que tener fe. Amén. El don más fuerte de un profeta es la fe. No cualquiera se para delante del rey más asesino que había y dice, vive Jehová, mi Dios, en cuya presencia estoy. Cuando el otro odiaba a los profetas de Jehová. Que no lloverá, sino por mi palabra. Lo desafió. ¿Por qué? Porque tenés fe, hermano. Hay que tener fe de que Dios está con vos. Hay que tener fe que Dios va a respaldar la palabra. Hay que tener fe que lo que soltás, Dios lo hace. ¿Está escuchando? No es tan fácil ser profeta. Muchos dicen, no, es fe. Lo primero es fe. Cuando vos soltás una palabra futuro, estás hablando una palabra de sabiduría salida del corazón de Dios que gotea sobre tu corazón para que vos puedas hablar. Escuchá esto porque dice la palabra que sobre toda cosa guardada guardes tu corazón, porque de él mana ¿qué? La vida, gloria a Dios. ¿Qué mana del corazón del hombre y la mujer de Dios? La vida. Cuando soltás palabras proféticas, palabras del rey, estás dando vida. Amén. Y el Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Amén. Cuando vos soltás la palabra rema, cuando vos soltás la revelación del Espíritu Santo, estás dándole vida a aquello a lo que ministrás. Usted no sé si me está entendiendo. Amén. El Señor dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Yo hoy justamente hablaba, meditaba en esa palabra. Yo, Señor, ¿cómo es? Porque parece tan duro decir que le diga algo así a alguien, ¿no? Porque no conoce de Dios, decir, a uno que no conoce de Dios, decir, se murió fulano tal, te voy a ir porque es mi pariente. Deja que los muertos entierren a sus muertos. El otro me va a mirar y me va a querer bocear. ¿Sí o no? Porque dice que vos no tenés corazón, después te decís hijo de Dios. Es una cosa, pero que digamos que Jesús lo dijo. Es peor todavía. Si no hay revelación del Espíritu. Si el Espíritu no te lo revela, te pone hasta llegar a cuestionar a Dios. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para Bien. Lo que está escrito acá, mi amado hermano, es una historia que fue necesaria vivirla para que hoy nosotros por el Espíritu recibamos el mensaje espiritual. Entonces yo no dejo lo carnal de lado, de Cristo diciéndole a una persona, deja que los muertos entiendan sus muertos, y lo tomo a través del Espíritu en mi vida, de los muertos espirituales. Cuando el profeta Ezequiel va al valle de los huesos secos, está hablando de la iglesia que tiene, escuche, apariencia de ser un gran ejército, pero están muertos. Gloria a Dios, Señor. La iglesia de hoy tiene apariencia de estar viva, pero está muerta. En Apocalipsis el Señor habla y dice, tú crees que vives, pero eres muerto. Estás muerto. ¿Sabe por qué? Porque, oiga, lo que ocurre para que la iglesia tenga vida, diga conmigo, es necesario Es necesario. la voz La voz del profeta. del profeta. Cuando los huesos se juntaron, la carne se unió, ¿cuándo? Cuando el profeta Habló. profetizó. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia de hoy? Que no entiende que Dios en este tiempo está enviando profetas para hablarle a los huesos secos. Gloria a Dios. Está enviando profetas para que vuelvan a la santidad, para que vuelvan a la revelación, para que vuelvan a entender lo que Dios ya determinó en tiempos. ¿Se dio cuenta usted que la Biblia habla de los profetas desde el principio a fin? Amén. Que es una, porque muchos dicen, no, porque ahora estamos en el Nuevo Testamento, se paran, hermano, esta es la palabra de Dios, de punta a punta es la palabra de Dios. Desde Génesis y Apocalipsis es palabra de Dios, usted no duda de lo que está escrito porque es palabra de Dios.
Y si Dios lo primero que hizo fue un profeta, usted vea que el final de Apocalipsis dice, y el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Y el que oiga diga, ven. ¿Qué está diciendo? Profetiza lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Gloria a Dios. El profeta, amado hermano, más allá de que en el Nuevo Testamento aparezca dentro de los 5 ministerios, el profeta vivió siempre en el corazón de Dios. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios es profético. Porque todo fue hecho por la palabra. Gloria a Dios. Soltó la palabra, dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Dios, el profeta, es el prototipo de Dios caminando en la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, es para meter, los profetas no, Dios lo tiene para cada uno de nosotros por la gracia de hoy, que vivimos hoy. Porque Cristo murió por nosotros. Todos podemos hacer lo mismo. Nuestras palabras tienen poder, tienen vida. Yo puedo profetizar mi vida, yo puedo declarar mi vida. Y Dios lo hace. ¿Sabe por qué? Porque en el corazón de Dios lo profético late continuamente para que se manifieste en nuestros corazones. Dios quiere que vos seas un hombre y una mujer profética. Amén. Sí, Señor. Dios te llamó para eso. La iglesia debe caminar bajo la unción y el manto profético. ¿Para qué? Para que pueda restaurar hoy la tierra. Dice la Biblia que el mundo, hermano, la humanidad gime por la manifestación de los hijos de Dios. Oh, yo quiero que vos me entiendas esto. Yo no sé si vos me entendés lo que te digo. Por la manifestación de los hijos, por aquellos que corren el ADN de Dios en su corazón, por aquellos que profetizan, que declaran, así dice Dios, y se cumple la palabra, por aquellos que le han creído al Señor, por aquellos que tienen en su corazón la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores, que murió en un calvario. Pero escúchame algo, murió hace 2000 y pico de años, pero estaba escrito antes de que el mundo fuera, que Él iba a venir, iba a padecer, iba a ser crucificado, iba a resucitar, y hoy iba a ser Dios a la diestra del Padre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Estaba escrito antes, como está escrito que vos sos un profeta de Dios, como está escrito que usted es una profeta de Dios. Ya está escrito, fue escrito antes de que el mundo fuera formado. No sé cómo te voy a explicar esto, pero sí te voy a decir algo, yo lo creo. Mi Dios me conoció antes de que el mundo fuera. Amén. He estado en la mente del Señor antes de que el mundo fuera formado. Amén. Dice la Biblia, antes de que todo fuera formado, dice, yo estaba con Dios. Dice la sabiduría. Amén. Diga conmigo sabiduría. Sabiduría. La sabiduría es Cristo, ¿no? La sabiduría es el Espíritu. Usted no sé si entiende, porque a veces nombramos y hacemos confusiones con el Padre, el Hijo y el Espíritu, es el mismo Dios, que se manifiesta de diferentes formas. ¿Está escuchando? La sabiduría es el Espíritu. Ya estaba antes de que el mundo fuera formado. Y nosotros ya estábamos en Cristo antes de que el mundo fuera formado. Usted estuvo en la mente de Dios antes de que el mundo fuera formado. Yo no sé si usted puede comprender. Amén. Que usted es un escogido de Dios. Dios te escogió a vos. Amén. Y después que te escogió te llamó. Hola. Amén. Gloria a Dios. Millones de personas. Y te escogió a vos. No sé si tenés idea de lo que significa ser escogido. Gloria a Dios. Cuando vos tenés hijos, Dios te los manda a esos hijos. Amén. Pero cuando adoptás un hijo, vos lo escogés. Y el hijo nace, y gloria a Dios por ello. Pero aquel que es adoptado tiene que pensar que fue escogido. No fue llamado a ser un hijo, pero en la misericordia y la gracia y el amor de Dios, Dios lo tomó para que fuera hijo. Eso somos nosotros.
Por la misericordia somos hijos. Somos Amén. injertados Sí, Señor. en el olivo real. Amén. Gloria a Dios. Éramos olivos salvajes. Amén. Pero Dios nos sacó de allí y nos injertó en el real. Escogidos. Amén. Gloria a Dios. Romanos 8. ¿Cuántos están entendiendo lo que el Señor en esta hora nos está hablando? Amén. Gloria a Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, 8:28, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Conforme a quién? A su propósito. ¿Al propósito de quién? De Dios. ¿Está prestando atención? Amén. Conforme al propósito de Dios. Porque a los que antes, ¿cuánto lo conoció? Diga conmigo, a mí me conoció A mí me conoció antes. antes. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Escuchen, ¿quién te justificó? Dios. ¿Por qué sos justo vos? Por Dios. ¿Por qué sos santo? Por Dios. Hola. Amén. Sí, No sos santo por tus obras ni porque vos quieras ser santo, sos santo porque Dios te escogió para ser un Gloria a santo. Dios. Cuando yo era más joven yo jugaba al fútbol. A mí me gustaba jugar al centro. Pero un día me pusieron al arco. Me escogieron para el arco. Terminé jugando al arco mucho tiempo y hoy por hoy siempre he considerado que el puesto del arquero es uno de los mejores puestos que hay dentro de la cancha. Porque ni alguien me escogió para eso. ¿Me está escuchando? ¿Por qué? Porque alguien vio algo en mí que ni aún yo mismo veía. Una capacidad diferente. A veces vos decís, Dios me llamó para esto, para aquello, y de repente viene alguien y dice, Dios te dice que vos sos un profeta. Y dice, pero ¿cómo así? Y pasa el tiempo y empezás a sentir el llamado. ¿Por qué? Porque Dios envía a sus hombres para ubicarte en el lugar correcto que Dios quiere tener. Gloria a Dios. Porque vos nunca vas a funcionar si no estás en el lugar que Dios quiere que estés. Vos nunca vas a funcionar si no usas la armadura que Dios te dio. Gloria a Dios. Si te pones la del otro, fuiste. David, cuando fue a pelear con Goliat, vino Saúl y le entregó la armadura y dice, vestir. Se puso y dice, pero yo no puedo andar con esto. No era de él la armadura. ¿Me está escuchando? Amén. La armadura que Dios le entregó a David era un zurrón y una honda. Esa era su armadura y con eso venció. Vos con tu armadura, escuché esto, la armadura de Saúl tenía ese pectoral que estaba acá, todo acá, las grivas por todos lados, el pie, todo, tenía el casco, el escudo, era la espada, la lanza, tenía todo. Gloria a Dios. Y vos de repente mirás a uno y dices, che, mirá cómo predica, y dices, no, que sabe, pasa que, escuchá, el tipo se escuela teológica, egresado de la escuela de fulano de tal, qué sé yo cuánto, tiene toda la armadura. Y vos decís, y yo no tengo nada, no me hice una escuela de nada, no sé nada. Vos lo único que tenés es el zorrón y la onda, nada más. Hola. Gloria a Dios. Pero Dios quiere usar tu vida con lo que tenés para glorificarse Él. Amén. Gloria a Dios. Cuando me encanta esto, cuando todavía enfrenta a Goliat, Goliat dice que durante 40 días salía y le vociferaba y le decía a la gente que le iba a matar, que saliera alguno si le iba a pelear, que yo cuánto. Y le hablaba, a mí me gusta esa prédica, y le hablaba, y la gente oía eso y se amedrentaba a través de lo que oía. Eran solo palabras.
cuando David lo enfrenta, utilizan la misma arma y hace una declaración. Escuche esto, porque esto, aparte de lo que ya se ha predicado, yo voy a sacar de esto lo que Dios me da, una rema diferente. Cuando comienza a profetizar, a soltar palabras David, ¿cuántos saben que David era profeta? Amén. ¿Cuántos saben que los salmos son profecías? Gloria a Dios. La carne y la teología dice que son poemas. El Espíritu Santo dice que es profecía. Gloria a Dios. Tenía los salmos como una palabra profética y va a entender muchas cosas que no entiende. David, el salmista, era un profeta. Ahora, cuando comienza a hablarle a Goliat, comienza a soltar palabras proféticas. ¿Por qué razón David estaba confiado? Cuando el león venía contra mis ovejas, venía el oso. Así que a vos te voy a cortar la cabeza. Gloria a Dios. Soltó la palabra. Y se cumplió tal cual él lo dijo, ¿sí o no? Amén. ¿Sabe por qué? Porque él ya había sido ungido por Dios. Cuando era niño había sido ungido por Dios. El Espíritu había venido sobre él. El Espíritu del Señor estaba sobre David. ¿Cómo estaba? Sobre él. Estaba en autoridad. ¿Me está escuchando? Amén. Entonces cuando soltó la palabra, soltó una palabra profética. Y se cumplió. Y yo quiero decirte, y con esto termino, que no importa cuántos demonios se levanten contra vos hablando, cuántos espíritus inmundos, brujos, curanderos, hechiceros, agoreros, umbandas, quimbandas, macumbas, como se llamen, parapsicólogos, hablen contra vos y declaren palabras contra vos y quieran hacer lo que quieran hacer contra vos. Comenzá a profetizar. Amén. Porque la palabra del que está bajo la autoridad del Espíritu es más poderosa que las miles de palabras de los brujos, de los hechiceros, de los agoreros. Tu palabra tiene poder, tu palabra tiene poder. Si vos declarás palabras de vida, vas a destruir toda muerte que quiera venir contra vos. Amén. ¿Me está escuchando? Dios te dio la autoridad, pero tenés que tomarla. En esta hora, yo voy a pedirte que te pongas de pie. Vamos a hacer una impartición en esta noche.